Envidioso nomás porque no tiene. Pues mucho gusto estar con ustedes de nuevo. ¿No los atoró la carrera del bulevar? No, ya no es hora, ¿verdad? En la mañana hice 40 minutos para poder cruzar el bulevar y poder llegar a tiempo. Pero qué bueno que ustedes ya están aquí. Pues, ¿qué le parece si empezamos con la plática? Porque tengo muchas cosas interesantes que decirle. Mire, el tema es el credo cristiano. Yo sé que la palabra credo así como que es medio dura, medio difícil, a veces es medio religiosa, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ablandarla el día de hoy y que sea algo realmente importante, interesante y práctico. Y quiero comenzar con una pregunta, contéstela mentalmente, me va a hacer el favor de contestarla ahorita y luego al final de la plática. Dice, ¿creer en Cristo es suficiente para vivir una vida santa y piadosa? Entonces, ya tiene una respuesta, vamos a ver qué opina usted al final. Por lo pronto yo quiero darle algunos antecedentes y argumentos. Fíjese, dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que entre todos los que estamos aquí van a llegar informaciones que aún a nosotros, a los escogidos, nos podrían engañar respecto a la doctrina del Señor. En otro momento, Jesús está siendo confrontado con los judíos, los fariseos, y dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Sabían que había sido carpintero. El que quiera, y Jesús les contesta, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Tienes que saber cuál es la doctrina de Dios. Y dice, conocerá. Conocer implica una disciplina, un esfuerzo por aprender y aprehender con H en medio. No sé dónde va, pero lleva H en medio. Que la capte usted, de eso se refiere. Desde el siglo I, Pablo ya andaba preocupado. Fíjese, antes de llegar al año 100, ya andaba preocupado y le escribe, oye Timoteo, fíjate que andan diciendo que la resurrección ya se efectuó y andan trastornando la fe de algunos. Y eso no es nada, le dice Pablo. Dentro de 20 siglos más, poquito menos, va a llegar ese día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. En cambio, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. ¿Y qué es hoy lo que mucha gente quiere oír? Porque este hombre es el pastor de una mega iglesia donde asisten miles de gentes. Y esas gentes quieren oír que todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema, que el dinero va a fluir solito o con 2, 3 artilugios espirituales. Y la gente quiere escuchar que todo está bien y que no tiene que hacer ningún cambio en su vida. Y este hombre está distorsionando la sana doctrina respecto al pecado, respecto a la santidad y a muchas cosas. Entonces, esto está sucediendo hoy y ha sucedido toda la vida. ¿Qué es un credo? Un credo es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Y eso se aplica a cualquier grupo o cualquier colectividad. Por ejemplo, los partidos políticos tienen su propio credo. Pero nosotros vamos a contextuarlo en lo espiritual. Pongámoslo de esta manera. ¿Tú crees? Pero, ¿en qué crees? Y si crees, ¿a quién le crees? Y además, ¿por qué le crees? Estas preguntas deberían estar siempre en nuestra mente cuando recibimos una información. Y más ahora que es tan fácil meterse a internet y encontrar información aparentemente espiritual. Tenemos que saber a quién le estamos creyendo y por qué le estamos creyendo. Por eso la importancia de la sana doctrina. La confesión de Westminster, que se llevó a cabo en ese año, 1649, es una de las más conocidas e importantes dentro del cristianismo. Fíjese, es el credo protestante más importante de la época de la Reforma, después de Martín
Lutero. Es un resumen de las principales creencias cristianas en 33 capítulos, y no crea que son de 1 o 2 hojas cada capítulo. La asamblea la formaron principalmente presbiterianos puritanos, gente que estaba entregada de todo corazón a la doctrina de Dios. Y luego, 40 años después, surge la Confesión Bautista de Londres, una confesión muy importante que agrega a Westminster 2 cosas muy importantes. Quita los sacramentos que hasta ese momento había ejercido la Iglesia y que hoy la Iglesia tradicional todavía tiene, y dice, en la Escritura solo hay 2 ordenanzas, no hay sacramentos, solo 2 ordenanzas: la Santa Cena del Señor y el bautismo en agua de los que profesan ser creyentes. Y estas 2 declaraciones dentro del cristianismo han llegado a ser una de las afirmaciones más importantes de la fe evangélica. Entonces, ¿usted sabía que en esto basamos nuestra doctrina, todos los cristianos que tenemos sana doctrina? Pues si no lo sabía, se los presento. Westminster y Confesión Bautista. Entonces, vamos a revisar 7 doctrinas principales en las que nosotros creemos para irnos adentrando en la sana doctrina. La Escritura, Dios, la creación y la providencia, Cristo, el Evangelio, la vida cristiana y el mundo venidero. Entonces, empecemos por la Escritura. Fíjese, respecto a la Biblia, ¿qué dicen los incrédulos, los que no creen en Dios, los que no creen en Jesucristo? Ellos dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Y entonces, la Biblia es un libro con valor moral solamente. No tiene nada que ver entonces con Dios, no tiene nada que ver con salvación, no hay ningún poder del Espíritu Santo en esto, solamente es un libro moral. Eso dicen los incrédulos. ¿Y qué dicen los cristianos liberales, que son más bien cristinos liberales? Ellos dicen, en la Biblia hay muchas cosas tradicionales que no se deben creer tal y como están escritas. Entonces, para ellos la Biblia es un libro folclórico y anacrónico. Folclórico porque solamente es para los judíos, y anacrónico porque hoy, 21 siglos después o más, ya no se aplica. Pero eso no es verdad. Tal vez por esto entendemos por qué estos cristianos liberales están en favor del aborto, en favor de la homosexualidad, en favor del casamiento de homosexuales y la adopción de hijos. Por ahí va su doctrina de los liberales. Y luego tenemos a los neo-ortodoxos, que quién sabe dónde se podrán meter porque no hay ninguna institución. Son gente que practica una filosofía disque con nueva ortodoxia. Ellos dicen, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Entonces, para ellos es una especie de híbrido espiritual. Lo que los hombres quisieron decir, mezcladito o mezcladote con lo que Dios es. Ellos dicen, todo lo que no diga o hable de Jesús no es escritura de Dios. Eso es lo que dicen ellos. Y anulan así prácticamente todo el mensaje bíblico. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia por sí misma? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis, y alguien diría, hasta los mapas. Y luego Pedro dice, porque nunca la profecía, que déjeme decirle, la profecía se refiere a la Biblia, la Escritura. Toda la Biblia es profética. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la mayor parte ya de la profecía de la Biblia. Pero dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿los hombres escribieron la Biblia con la mano? Sí, pero fueron inspirados por Dios. ¿Lo hicieron con escritura automática? No, eso es ocultismo. Una persona que escribe con escritura automática está en trance, está en exaltación, está casi en inconsciencia y comienza a escribir, no sabe ni lo que escribe, porque un poder ajeno a él lo está influenciando. Eso es ocultismo. No, ellos fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para escribir la Escritura. Y toda la Escritura es útil para nuestra vida. Jesús dijo,
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no está sujeto ni a modas, ni a anacronismos, ni a hibridismos, ni a nada. Y esto se dice en 3 de los 4 evangelios que hay en la Escritura, como para darle peso a las palabras de Jesús. La segunda doctrina es la doctrina de Dios. Lo más importante es que Dios es un solo Dios. Hoy nos parece muy obvio esto, pero en los tiempos en que se escribió la Escritura, había miles o millones de dioses. Y lo segundo importante es que no es solamente un Dios, sino que subsisten 3 personas en Él. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas que subsisten en un solo Dios. A esto le llamamos la Santa Trinidad. Esta palabra usted no la va a encontrar en la Escritura. Es una manera que usamos nosotros, los cristianos, para describir lo que vemos en la Escritura. Los testigos de Jehová dicen, Dios es uno, Jesús es su primer criatura y el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. Luego, los mormones dicen, hay 3 dioses, Jesús es un Dios, ¿y sabía usted que ellos dicen que Jesús es hermano de Satanás? Por supuesto que no se lo van a decir cuando tocan su puerta y lo evangelizan, ni cuando recién entra a su religión, se lo van a decir para que no se asuste mucho más adelante. Pero la doctrina mormona dice que Satanás es hermano de Jesús. Y dicen que el Espíritu Santo es un hombre espíritu. Han de haber leído algo de mitología griega, ¿verdad? ¿Y qué dice el Islam? ¿Qué dicen los musulmanes? Dicen, Dios es uno, Jesús es un hombre y el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. A mí me llama la atención cómo se parece en esto la doctrina tanto de los testigos de Jehová como los musulmanes. ¿Se fija? Dicen prácticamente lo mismo. Esto es un ejemplo muy débil y muy burdo para tratar de explicar la Trinidad, pero que ilustra. El agua la podemos encontrar en 3 formas distintas: gas, líquido y sólido. Las 3 formas de la materia, los 3 estados de la materia, aunque ahora hay un cuarto, ¿verdad? Una especie de plasma espacial o algo así. Pero esos son los 3 estados de la materia. Características distintas, propiedades distintas, temperaturas distintas, y sin embargo, los 3 son exactamente la misma cosa. Los 3 son agua, esa es la esencia. Jesús declaró la Trinidad. Él dijo en Mateo 28, ya para despedirse, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, Dios no estaría hablando de bautízalos en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a la tercera doctrina, la creación y la providencia. Y bueno, siempre es el lío, ¿verdad?, de la creación y el famoso Big Bang. Bueno, empecemos con la ciencia. La ciencia sigue insistiendo que todo surgió a partir del Big Bang. Y los científicos dicen, el universo tenía un estado inicial de extrema densidad y temperatura. O sea, estaba bien denso, era algo más pequeño que un átomo y estaba más caliente que Mexicali en agosto. Imagínense. Y de repente explotó. Ah, pero ahora ya no explotó. No, no explotó. Se expandió. Se expandió. Se expandió el espacio y se expandió el universo. Y dice, oiga, pero entonces, ¿qué fue lo que se expandió o explotó? La singularidad. Eso es un concepto moderno. Hay singularidades en el universo. Oiga, ¿y qué es la singularidad? Híjole, en eso estamos precisamente. Todavía no saben qué es la singularidad. Y no crea que nada más soy yo sarcásticamente diciéndolo. Discovery Science en el 2014, el año pasado, declara y dice, la teoría del Big Bang no proporciona ninguna explicación de las condiciones iniciales del universo.
Más bien describe y explica su evolución general, avanzando a partir de ese momento. O sea, ellos llegan hasta aquí y a partir de ahí explotó algo y se acabó. Ellos no saben qué hay antes. Seguimos en las mismas desde el punto de vista científico. ¿Qué ve usted ahí? Nada. Un domingo como a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, así estaba, no había nada, excepto, por supuesto, Dios. En el primer versículo del primer capítulo del primer libro de los 66 libros de la Biblia, dice, en el principio creó Dios. Y en inglés nada más dice, en el principio Dios, así empieza. En el principio Dios, Él es el principio de todo, Él siempre ha existido. Y cuando no había absolutamente nada, existía Dios, y entonces dice la Escritura, y dijo Dios. ¿Con qué creó Dios el universo? Con su palabra. Y dijo Dios, y lo primero que apareció fue la luz. Ese fue en el primer día, y después aparecieron los cielos, el reino vegetal, el sol, la luna y las estrellas, y no le voy a cantar, el reino animal y el hombre. Dios hizo todo lo que existe. Cuando no había nada más que Dios, Él con su palabra hizo todo lo que existe. Dice Colosenses, y Él, Dios, es antes de todas las cosas. Y ahora todas las cosas por Él subsisten. Si no hubiera Dios, no estaríamos nosotros y no habría nada. Todo subsiste en Él. Vamos ahora a la providencia. Y qué bueno, porque estoy seguro que algunos de ustedes dijeron, y ya se le olvidó el séptimo día a Humberto, ¿verdad? No, no se me olvidó. Aquí está el séptimo día. Lo que pasa es que el séptimo día está relacionado con la providencia. Dice la Escritura que Dios descansó, no porque estaba cansado, descansó de su obra creadora. Desde el sexto día de la creación ya no se ha vuelto a crear nada. Dios está descansando en ese sentido. Pero ahora, debido al descanso de la creación, ahora hay gobierno de Dios. Y eso es lo que se conoce como providencia. Vea, providencia es del latín y viene del griego, pronoia, que significa presciencia. Pues ya entendió, ¿verdad? Fácil. Presciencia significa dos cosas. Significa planes para el futuro y significa la realización actual de esos planes. Ahora sí se entiende mejor, ¿verdad? De todos modos podemos parafrasearlo más. Provisión es la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Eso es providencia. Entre el siglo segundo y tercero estaban los estoicos, los epicúreos, y todo el tiempo ha habido teólogos. Y los estoicos decían que el mundo era gobernado por la suerte. Imagínense traer una moneda en la mano y aventarla a ver qué suerte tengo hoy. Los epicúreos decían que éramos gobernados por la casualidad, o sea, casi junto con pegado, suerte y casualidad, ¿verdad? Vean lo que es la casualidad. Es la combinación de circunstancias que no se pueden ni prever ni evitar. O sea, como alguna vez dijo Pablo, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta era la actitud de los epicúreos. Y como mañana moriremos, la esencia de los epicúreos es el hedonismo. En otras palabras, dale vuelta a la hilacha, ¿no? Lo que te guste, eso haz. Decían, de dos males, escoge el menor. De dos bienes, el que más te guste. Esa era la filosofía de los epicúreos. Y los teólogos, pues gracias a Dios por los teólogos que siempre han existido, ellos decían, no, el mundo es gobernado por Dios. Siempre ha habido ese conocimiento en el corazón del hombre. Volvamos a la definición de providencia para ilustrarla. Fíjese, dice aquí, es el ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas. Eso es providencia. Opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo. Lo que hoy está sucediendo está bajo el control de Dios.
y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Y entonces alguien podrá decir, sobre todo los que no creen en Dios, pues no lo está haciendo muy bien, porque el mundo es un desastre, ¿verdad? Bueno, imagínense que el mundo es este barco, y ese barco tiene un destino. Todos estamos en el barco, todos los seres humanos. Y lo mismo puedes estar adentro o afuera, enfrente o atrás, arriba o abajo, en la izquierda o en la derecha. Pasarte todo el día en el comedor, eso es buena idea, o pasarte todo el día en el camarote, o en el casino, o en el teatro. Tú puedes hacer lo que quieras en ese barco. ¿Por qué? Porque Dios te dio libre albedrío. Lo que pasa es que no lo que tú quieras va a dar un fruto adecuado. No todo lo que tú hagas te va a llevar junto con este barco al destino que Dios quiere. Si alguien no está haciendo la voluntad de Dios, por supuesto que Dios lo va a bajar antes, si es que no se baja solito, ¿no? Si es que no destruye su vida solito. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras en el mundo. Tú no vas a modificar los planes que Dios tiene para este mundo. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Y la verdad es que ni queremos, ¿verdad? En resumen, pues, Dios gobierna el mundo y toda la creación. ¿Por qué Dios está permitiendo que pase lo que pase? Eso lo sabrá Él en su corazón. Y algún día es muy probable que lo sepamos y entendamos nosotros. Cuarta doctrina, Cristo. Fíjese que en los libros de teología hay un capítulo enorme que se llama Cristología, el estudio nada más de la persona de Cristo. Es bien emocionante, lo invito a que lo lea. Cristo es 100% hombre y Cristo es 100% Dios. Eso es lo que los teólogos le denominan la unión hipostática. No es solo carne, no es solo espíritu, no es un semidios como la mitología griega, eso sería peor todavía. Los testigos de Jehová, los musulmanes y los cristianos liberales dicen que Jesús fue un gran hombre y que Jesús fue un gran profeta. Eso no dice la Escritura. Jesús es Dios en la carne. Lea su Biblia, le van a brincar por todos lados la deidad de Cristo y el 100% de su humanidad y el 100% de su deidad. Esta es una opinión personal mía. Yo creo que esto le permite a Jesús ser el mediador entre Dios Padre, que es espíritu, y todos los seres humanos que somos carne. Él está exactamente en el medio, siendo el mediador de ambos. Vamos con la quinta doctrina, el Evangelio. El Evangelio, ¿se acuerdan lo que significa? La buena nueva, las nuevas de la salvación. Los testigos de Jehová y los mormones tienen bien organizado su evangelismo. Saben qué hacer, qué decir, qué folletos entregar, cómo ponerle el pie en la puerta para que no la cierre, cómo responderle cuando responde y cuando no responde. Son increíbles. ¿Lo hacen por amor? No. Lo hacen porque los testigos de Jehová, entre otras cosas, piensan que entre más obras y puntos hagan, es más posible que estén incluidos en los 144,000 personas que se van a salvar en todo el mundo. Imagínense, en este momento somos 6,500 millones de personas en el mundo, y nada más ahorita, quién sabe cuántos habrá habido antes. Y ellos pretenden que solo 144,000, haciendo una interpretación absurda de la Biblia, solamente esos se van a salvar o van a ir al cielo y los demás van a estar con la chuchada acá abajo, ¿no? Y por eso están trabajando. Amor, no, interés. Y los mormones tienen que hacer muchos puntos para llegar a ser mejores y escalar. Y en la esencia del mormonismo está que tú puedes llegar a superarte tanto con trabajo y otras cosas que puedes llegar a ser un Dios. Y eso la Biblia ya vimos que solamente existe uno y nadie puede convertirse en Dios. Pablo le dice a Tito, Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por amor.
por el lavamiento de la regeneración, por la sangre de Cristo que es capaz de regenerarnos, y por la renovación en el Espíritu Santo, porque ahora vivimos vidas de santidad y no de práctica de pecado. Por eso nos salvó, no por las obras que hayamos hecho. El Evangelio es, pues, una salvación por fe. ¿Se acuerda de Martín Lutero? Cuando por fin descubre: el justo por la fe vivirá. Y este es el legado que nos dejó. Dice Pablo en Timoteo: y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, no por las obras, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué los cristianos evangelizamos? Por amor y por obediencia, por gratitud, por esa razón. Pero ¿salvarme de qué? Porque sobre todo el incrédulo dice: bueno, pero ¿de qué me voy a salvar? Pues si yo me siento tan bien, la paso tan bien. Pero fíjese, el Evangelio nos salva de nosotros mismos en primer lugar. Dígame cómo está el mundo, lo hemos estado comentando. Dice Pablo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está nuestra nación hoy? ¿Cómo está nuestro estado? ¿Cómo está nuestra ciudad? Muertos en pecados y transgresiones. Nos salva de nosotros mismos. La Escritura nos salva de Satanás. Dice Pedro: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, como si fuera un león rugiente. Lo compara con un león solamente para que veamos la magnitud de su poder. Pero no vaya a pensar usted que Satanás huele mal, o está feo, le falta un diente o le sobra un cuerno. Olvídese, Satanás sabe ponerse delante de nosotros más guapo que cualquiera que está aquí, porque nos va a tentar. Ese es su negocio, a eso viene. ¿Y dónde nos va a tentar? ¿Dónde va a clavar esos colmillos de león? En su debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿La mentira? ¿El robo? ¿La adicción? ¿El alcohol? ¿Las drogas? ¿El casino? ¿Las mujeres? ¿El sexo? ¿Cuál es tu debilidad? Porque ahí te va a atacar Satanás y se va a poner bien guapo para tentarte, y de esa manera te va a destruir. Nos salva del infierno. Dice Mateo 10: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Satanás y otro humano pueden matar tu cuerpo. Satanás lo puede hacer a través de las adicciones, no te puede tocar. Otro humano te puede clavar una daga o meter un balazo, pero Dios es el que te puede mandar al infierno, y no por gusto, sino por la decisión nuestra. ¿Qué es lo que nos salva? Las obras, ya lo acabamos de ver. La religión, no hay una sola religión que salve, ni amistad cristiana, ni amistad familiar, ni los bautistas, ni los metodistas, ni las asambleas de Dios. Las religiones son un instrumento que te ayuda a conectarte a ti con Dios, pero tú decides si te quieres conectar con Dios, porque Dios quiere, y una sana doctrina quiere. ¿Quieres tú? De eso se trata. Las religiones nos salvan. Ve lo que dice Santiago: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Imagínense, eso es la religión en la Biblia. Las promesas nos salvan. Señor, si me quitas esta enfermedad, voy y te doy flores, te llevo flores a Puerto Nuevo, la langosta. Porque somos bien buenos para saber a dónde dirigirnos, ¿verdad? Esas cosas no funcionan. No hay nada que tú le prometas a Dios que te pueda salvar. El dolor nos salva. ¿Cuántas veces hemos escuchado: esta persona sufrió tanto con su pareja, o tuvo tanto dolor con ese cáncer por tantos meses, que ahora que murió de seguro se fue derechito al cielo? No, de seguro se fue derechito a donde su fe la envió. Tuvo fe en Jesucristo, se fue al cielo. No tuvo fe en Jesucristo, no se fue al cielo. No importa el dolor que haya experimentado.
Hay un viejo refrán, ¿verdad?, que dice, todos los caminos llegan a Roma. En los tiempos antiguos eso era una gran verdad, porque todos los caminos empezaban a construirse en Roma. Por lo tanto, de regreso, pues todos llegaban a Roma. Pero cuando hablamos de Dios, solamente hay un camino. El camino es Jesús. ¿Quieres llegar a Dios? Hay un solo camino, hay un solo freeway. No es el 8, es Jesús. Dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hechos dice, en ningún otro, fíjese, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén, así sea, ¿verdad? Vamos al punto 6, la vida cristiana. Vea lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. No poquito fruto, no frutito, ni siquiera fruto. Mucho fruto, dice el Señor. Y muestran así que son mis discípulos. Porque si eres hijo de Dios y discípulo de Cristo, no puedes ser mediocre. Tienes que dar mucho fruto. ¿Y cómo se hace esto? Primero, con santidad. Necesitamos dejar el pecado, dejar de practicar el pecado. ¿Estás viviendo ocultamente un pecado? Y luego vienes aquí y pones cara de santo viejo. Es que así decía mi mamá, ¿no? ¿Por qué pones cara de santo viejo cuando había hecho algo, no? Necesitamos practicar la santidad. Busquen la santidad con todos y la santidad, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En segundo lugar, necesitamos crecer, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Desde el momento en que te convertiste hasta que el Señor te llame, y seguramente en el cielo, tenemos que seguir creciendo. Aquí no hay 21 años de edad para dejar de crecer. Y tenemos que servir. El servicio es otra forma de vida cristiana. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso nos hizo el Señor, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Estás trabajando para el Señor? No es ninguna gracia. Qué bueno, pero no es ninguna gracia. No vas a recibir ningún escalafón extra. Es parte de nuestra hechura servir a Dios. ¿Y cómo se ve ese fruto de estas tres cosas? Damos fruto de santidad a través del arrepentimiento y manteniéndonos en él. Damos fruto de crecimiento a través de la obediencia. Y damos fruto de servicio a través de la gratitud. El cristiano trabaja y sirve por gratitud a Dios, porque antes no tenía Dios y no tenía futuro, y hoy tengo un Dios y un futuro glorioso. Por eso, por gratitud y obediencia sirvo. Pero hoy vivimos en tiempos en que no queremos saber nada de Dios. Y no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de muchos cristianos. Queremos que Dios sepa de nosotros. Aquí estoy, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me has resuelto mi problema? Ya ayuné 12 horas, ¿por qué no recibo respuesta? Queremos que Dios sepa de nosotros, pero no, eso déjaselo a Dios. Dios sabe de ti. Comienza a ocuparte de Dios. No digas, Dios, quiero esto. Di, Dios, ¿qué quieres de mí? Esa es la frase que debe guiar tu vida. Dios, ¿qué quieres de mí? Eso se llama consagración. Entregarle todo lo que soy y todo lo que tengo a Dios para su servicio. Y luego tenemos el séptimo punto, el mundo venidero. Este me gusta a mí, no sé a ustedes. A mí me encanta porque es el futuro. El mundo venidero tiene que ver directamente con resurrección, con dos resurrecciones. La primera de Jesucristo, porque si Cristo no resucitó, dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, estamos creyendo en nada. Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Pero Jesús resucitó. Por eso le pudo decir a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá. Porque muchos cristianos han muerto, muchos cristianos vamos a morir, pero ¿sabe qué? Vamos a resucitar. Y esa es la vida venidera. Mire, le voy a hablar así muy gráficamente y cronológicamente de lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro desde el punto de vista espiritual, porque con mucha frecuencia, cuando menos a mí me pasaba, que me confundía, bueno, ¿qué es primero? ¿Qué es después? ¿No? Entonces, aquí tenemos a Cristo partiendo la historia de la humanidad. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y qué sucedió antes de Cristo? Lo primero que sucedió, bueno, fue la caída de Adán y Eva. Y después de la caída, la corrupción total del ser humano. Y hoy vemos cómo estamos viviendo y cómo ha sido la historia. Y luego, más o menos 1500 años antes, llegó la ley. Dios dijo, ya es tiempo de que me acerque a los hombres porque los quiero salvar, pero necesitan saber que están viviendo una vida de pecado, pero como no tienen ley, lo primero que voy a hacer es les voy a mostrar la ley para que sepan que están pecando y los voy a comenzar a condicionar para que se preparen para el siguiente paso. El siguiente paso es la gracia. Cuando Jesús viene y muere en la cruz, entramos a una nueva era que se llama la gracia. Antes las personas vivían por la ley. Quebrantaste la ley, una sola ley, un solo mandamiento, mereces la muerte. Pero ahora la gracia nos limpia de todo pecado y si vuelves a caer, por gracia puedes ser sanado de nuevo si en tu corazón está a ser sanado por arrepentimiento. La primera etapa, la verdad es que entre la creación y este punto, no es muy claro cuántos años son, pero algunos dicen, es probable que sean 4000 años, no es importante. ¿Cuántos años van de la gracia? 2015 más 3 meses, hoy es 28 y son, ¿qué horas son? Es el tiempo que llevamos de la gracia. Y ya, se acabó. Pasado y presente. ¿Qué sigue? Eso es lo interesante. Sigue el futuro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo ya inmediato? No sabemos cuándo, pero ¿qué es lo inmediato? ¿Sabe qué? El rapto de la iglesia. La palabra rapto no está en la Biblia. Es la palabra que nosotros utilizamos para darle nombre a lo que va a suceder. Jesús, dice la Escritura, lo pueden leer en Tesalonicenses y otras partes, va a venir en las nubes y va a recoger a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Todos los cristianos, todos los que confiesen el nombre de Cristo independientemente de su religión, todos los que confiesen a Cristo como Dios y Salvador. ¿Y quién primero y quién después? Primero los muertos. Primero van a resucitar los muertos, van a recibir un cuerpo, se va a transformar para que pueda volar, porque nos vamos a encontrar en las nubes. E inmediatamente después de ellos, los que estemos vivos, nos vamos a juntar junto con esas personas que han muerto, nuestros seres queridos, y nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes. ¿Y qué más va a haber? Bueno, ahí está usted ahí está en el rapto, ese soy yo primero. Ya puede venir usted. ¿Y qué más va a haber en el rapto? El tribunal de Cristo, el juicio para los cristianos. Yo voy a llegar y me voy a parar ahí y me va a decir el Señor, tú eres Humberto, ¿verdad? Sí, Humberto, aquí están tus hechos. Hiciste esto y aquello y lo otro y te portaste mal y pecaste de esta manera y de esta otra por tantos años. Y Jesús va a estar a un lado mío y va a decir, sí, Padre, pero ¿sabes qué? Jesús aceptó mi sangre y yo lo lavé a Él con mi sangre y yo pagué todos sus pecados. Entonces Dios va a decir, oye, pues qué bueno, entonces entra al gozo de tu Señor. ¿Y sabe qué? No nada más yo, cada uno de ustedes. Sí, apláudale al Señor, apláudale. Así que la próxima vez que recuerde que va a estar delante de Dios en un juicio, no tiemble. Si usted no está viviendo en pecado, no tiemble. Así va a ser como se lo dije. ¿Y luego qué sigue?
la gran tribulación. Comienza la famosa gran tribulación. Esta tribulación va a estar presidida por el anticristo. Ese es el número del anticristo. Va a durar 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio van a ser muy malos. Y los segundos 3 años y medio van a ser peores. Aquí es donde van a vivir el sello, la marca, donde no van a poder comprar ni comer, donde los van a matar si son cristianos o profesan el nombre de Cristo. Aquí les va a costar ser cristianos a los que se conviertan. Hoy no cuesta más que dejar tu pecado. A ellos les va a costar su propia vida. Va a ser terrible. Algunos teólogos dicen que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación, no antes. Y algunos, incluso los menos, dicen que va a ser al final de la tribulación. Yo digo, que coman chúcata, ¿no? Yo me quedo con el primero. Además, la mayoría de los teólogos dicen que el rapto va a ser al principio. No vamos a ver ni al anticristo. ¿Y luego qué sigue? Ya se acabaron los 7 años. ¿Qué sigue? Ahora sí sigue la segunda venida del Señor. Ya no va a llegar en las nubes y se va a llevar a la iglesia, ya se le llevó. Ahora va a bajar hasta la tierra. ¿Y por qué hay una espada ahí? Porque viene a juzgar a las naciones. Bien, ya no va a haber presidentes, ya no va a haber príncipes, ya no va a haber secretarios, ya no va a haber políticos, ya no va a haber reyes. Les va a decir, todos ustedes juntos no hicieron nada bueno. Nada bueno, el mundo está destruido en cuanto al liderazgo por ustedes. Va a juzgar a las naciones. Y ustedes, pueblo, no son inocentes. Ellos robaban porque ustedes permitían, porque ustedes robaban. Robaban como pueblo y subían a un puesto y robaban como políticos, como líderes. Y hacían todas esas cosas. Eso va a decir el Señor. Va a juzgar a las naciones. Y luego va a decir, ¿y saben qué? Y les voy a demostrar cómo se gobierna. Cómo se gobierna con justicia, con honestidad, con honradez. Y viene el milenio. Vamos a dar la vuelta a la hoja y vamos a recorrer el tiempo porque se me acabó la flecha. Ahí está el milenio. ¿Cuánto es el milenio? 1000 años. ¿Cómo va a poder gobernar Jesús así? Tomando a Satanás, encadenándolo y enviándolo al abismo, dice la Escritura, al fondo de la tierra, a él y sus ángeles. Así que van a ser 1000 años de justicia, de honradez, de paz, de prosperidad para todos los que estén viviendo ahí. ¿Quién va a gobernar? Jesús. ¿Solito? No, ¿y usted y yo para qué servimos? Dice Dios que vamos a gobernar con él. Le vamos a ayudar a gobernar por 1000 años. Y cuando se acaben los 1000 años, entonces Satanás va a ser soltado. Y Satanás va a volver a engañar al mundo, a los seres humanos, también que estábamos. Va a venir a engañarlos y se van a armar y se van a poner en contra de Jesús y lo van a querer derrotar. ¿Se acuerda de Armagedón? ¿Verdad que sí le suena esa palabrita? Esa es la famosa batalla de Armagedón, cuando después de 1000 años Satanás sea soltado, organice a las naciones y quieran destituir a Jesús del gobierno. Jesús los va a aplastar con sus miles de millones de huestes celestiales. Ni siquiera nos va a usar a nosotros. No se preocupe, no va a agarrar usted espada. No tiene que ir ensayando ya. Jesús con sus ángeles los va a hacer pedazos. Y entonces sí, va a tomar a Satanás y ahora sí, al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco es el juicio no para los cristianos, es para todos aquellos que no aceptaron a Cristo en su vida. Y mientras este juicio se lleva a cabo, va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Va a estar tal vez tan corrompida la tierra por la contaminación y lo que usted quiera, que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra en los que vamos a habitar, ahora sí. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por la eternidad. Cuando llegue este momento ya no hay cambios, nada más que la vida eterna se puede vivir en 2 lugares. Usted ya sabe cuáles son. Los que son hijos de Dios
Es decir, los justos van a estar en el cielo y en el lago de fuego los injustos. Dios creó el lago de fuego. Lo creó para Satanás y sus demonios. Los demonios no tienen ni van a tener nunca una oportunidad de salvación como lo tenemos nosotros. Nosotros sí tenemos una oportunidad que se llama Jesucristo. ¿No la tomaste? ¿No la quieres? ¿No la recibiste? ¿Te parece poco? Los injustos van a estar junto con Satanás en el lago de fuego. Falsas doctrinas sobre la vida eterna. El universalismo dice que al final todos se van a salvar, incluso Satanás. Estas personas se creen más misericordiosas que Dios, por eso lo dicen. Y los aniquilacionistas, difícil hasta de pronunciar, dice que todos desaparecen, no hay ni cielo ni infierno. Así que dale vuelo al hilache, cuando te mueras no hay nada. Pero ya algunos aniquilacionistas les caló y dicen, no, espérate, sí hay cielo, lo que no hay es infierno. Ya se pusieron su guarache, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Dios dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Yo estoy seguro que sí. Pero qué bonito es de todos modos confirmar, ¿verdad? Hoy pregúntale a Dios, Dios, ¿mi nombre está escrito? Yo le dije, Dios, ¿mi nombre está escrito en tu libro? ¿Con todo y alias? Dice Humberto Salgado alias el Brad Pitt. Y Dios me dijo, sí, mi hijo, sí, ahí está con todo y tu sobrenombre. Y eso le da a uno gozo y alegría. Saber que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, qué increíble. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Tú qué deseas para tus hijos? Lo mejor, ¿verdad? Siempre decimos lo mejor. ¿Qué crees que desea Dios para ti como su hijo? Lo mejor. Nos va a heredar todo. Y fíjese, en el penúltimo versículo del último capítulo del último libro de la Biblia, dice esto. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Es Jesús el que está hablando. Y Juan dijo, amén, ven Señor Jesús. ¿Usted quiere repetir conmigo esto junto con Juan? A las 3. 1, 2, 3. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Envidioso nomás porque no tiene. Pues mucho gusto estar con ustedes de nuevo. ¿No los atoró la carrera del bulevar? No, ya no es hora, ¿verdad? En la mañana hice 40 minutos para poder cruzar el bulevar y poder llegar a tiempo. Pero qué bueno que ustedes ya están aquí. Pues, ¿qué le parece si empezamos con la plática? Porque tengo muchas cosas interesantes que decirle. Mire, el tema es el credo cristiano. Yo sé que la palabra credo así como que es medio dura, medio difícil, a veces es medio religiosa, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ablandarla el día de hoy y que sea algo realmente importante, interesante y práctico. Y quiero comenzar con una pregunta, contéstela mentalmente, me va a hacer el favor de contestarla ahorita y luego al final de la plática. Dice, ¿creer en Cristo es suficiente para vivir una vida santa y piadosa? Entonces, ya tiene una respuesta, vamos a ver qué opina usted al final. Por lo pronto yo quiero darle algunos antecedentes y argumentos. Fíjese, dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que saber a quién le estamos creyendo y por qué le estamos creyendo. Por eso la importancia de la sana doctrina. La confesión de Westminster, que se llevó a cabo en ese año, 1649, es una de las más conocidas e importantes dentro del cristianismo. Fíjese, es el credo
protestante más importante de la época de la Reforma, después de Martín Lutero. Es un resumen de las principales creencias cristianas en 33 capítulos, y no crea que son de 1 o 2 hojas cada capítulo. La asamblea la formaron principalmente presbiterianos puritanos, gente que estaba entregada de todo corazón a la doctrina de Dios. Y luego, 40 años después, surge la Confesión Bautista de Londres, una confesión muy importante que agrega a Westminster 2 cosas muy importantes. Quita los sacramentos que hasta ese momento había ejercido la iglesia y que hoy la iglesia tradicional todavía tiene, y dice, en la Escritura solo hay 2 ordenanzas, no hay sacramentos, solo 2 ordenanzas: la Santa Cena del Señor y el bautismo en agua de los que profesan ser creyentes. Y estas 2 declaraciones dentro del cristianismo han llegado a ser una de las afirmaciones más importantes de la fe evangélica. Entonces, ¿usted sabía que en esto basamos nuestra doctrina? Todos diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. ¿Y qué es hoy lo que mucha gente quiere oír? Porque este hombre es el pastor de una mega iglesia donde asisten miles de gentes. Y esas gentes quieren oír que todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema, que el dinero va a fluir solito o con 2, 3 artilugios espirituales. Y la gente quiere escuchar que todo está bien y que no tiene que hacer ningún cambio en su vida. Y este hombre está distorsionando la sana doctrina respecto al pecado, respecto a la santidad y a muchas cosas. Entonces, esto está sucediendo hoy y ha sucedido toda la vida. ¿Qué es un credo? Un credo es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Y eso se aplica a cualquier grupo o cualquier colectividad. Por ejemplo, los partidos políticos tienen su propio credo. Pero nosotros vamos a contextuarlo en lo espiritual. Pongámoslo de esta manera. ¿Tú crees? Pero, ¿en qué crees? Y si crees, ¿a quién le crees? Y además, ¿por qué le crees? Esas preguntas deberían estar siempre en nuestra mente cuando recibimos una información. Y más ahora que es tan fácil meterse a internet y encontrar información aparentemente espiritual. Quiere decir que entre todos los que estamos aquí van a llegar informaciones que aún a nosotros, a los escogidos, nos podrían engañar respecto a la doctrina del Señor. En otro momento, Jesús está siendo confrontado con los judíos, los fariseos, y dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Sabían que había sido carpintero. El que quiera, y Jesús les contesta, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Tienes que saber cuál es la doctrina de Dios. Y dice, conocerá. Conocer implica una disciplina, un esfuerzo por aprender y aprehender con H en medio. No sé dónde va, pero lleva H en medio. Que la capte usted, de eso se refiere. Desde el siglo I, Pablo ya andaba preocupado. Fíjese, antes de llegar al año 100, ya andaba preocupado y le escribe, oye Timoteo, fíjate que andan diciendo que la resurrección ya se efectuó y andan trastornando la fe de algunos. Y eso no es nada, le dice Pablo. Dentro de 20 siglos más, poquito menos, va a llegar ese día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. En cambio, querrá oír enseñanza de los cristianos que tenemos sana doctrina. Pues si no lo sabía, se los presento. Westminster y Confesión Bautista. Entonces, vamos a revisar 7 doctrinas principales en las que nosotros creemos para irnos adentrando en la sana doctrina. La Escritura, Dios, la creación y la providencia, Cristo, el Evangelio, la vida cristiana y el mundo venidero. Entonces, empecemos por la Escritura. Fíjese, respecto a la Biblia, ¿qué dicen los incrédulos, los que no creen en Dios, los que no creen en Jesucristo? Ellos dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Y entonces
La Biblia es un libro con valor moral solamente. No tiene nada que ver entonces con Dios, no tiene nada que ver con salvación, no hay ningún poder del Espíritu Santo en esto, solamente es un libro moral. Eso dicen los incrédulos. ¿Y qué dicen los cristianos liberales? Que son más bien cristinos liberales. Ellos dicen, en la Biblia hay muchas cosas tradicionales que no se deben creer tal y como están escritas. Entonces para ellos la Biblia es un libro folclórico y anacrónico. Folclórico porque solamente es para los judíos y anacrónico porque hoy, 21 siglos después o más, ya no se aplica. Pero eso no es verdad. Tal vez por esto entendemos por qué estos cristianos liberales están en favor